Confiando en el Señor, vamos a ver esta última clase que va a ser la parte 3, como que digamos que respecto a la iglesia, pero bueno, no vamos a hablar como tal de la iglesia, pero sí algo muy importante para la iglesia, para nosotros. Entonces, bueno, Señor, te damos gracias en este día, en esta hora, ponemos en ti esta clase. Tú nos guíes, tú nos dirijas, nos guardes, nos ayudes con el internet, con nuestra salud, con las cosas que tú nos quieres hablar, nos quieres enseñar. Abre nuestro entendimiento, aumenta nuestra fe, nuestro amor por ti. Ayúdanos a aprender de tus cosas, amar de lo tuyo, Señor, y avanzar un poquito más en tus caminos, Señor. Amén. Entonces, amén. La clase pasada habíamos leído este versículo, ¿sí? El de Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cierto? La obra del Señor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, del Señor, sí, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros podríamos decir que prácticamente estos cortos versículos son como el pensum de la vida cristiana, ¿sí? Porque empezamos por la obra del Señor, ¿sí? Sobre la obra del Señor es que nosotros ahora somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, somos ciudadanos. Y nuestra vida, pues, consta en ser edificados. Nuestra vida, la vida del creyente, consta de ir creciendo para que este creyente con los demás creyentes, ¿cierto? Sobre la roca, la principal piedra que es el Señor, seamos edificados como este templo. Un templo que ya caracteriza cuál es, que es un templo santo. Ese es el resumen de la vida cristiana, ser edificados. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros somos morada de Dios. ¿Y cómo? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y conforme vamos a ir creciendo en el Señor, conforme a nosotros somos edificados, pues se van a ir dando ciertas cosas, ¿sí? Se van a ir dando ciertos frutos, ciertas obras. Y entonces hablábamos, pues, que este edificar de esta casa, de este templo, pues esa es la iglesia, la suma de todos los creyentes. Y hacíamos, como para hacer un resumen, que la iglesia es una sola, ¿sí? Y que la iglesia es santa, ¿sí? La iglesia no es cualquier cosa, sino es santa, participa de la santidad del Señor. Y la iglesia pues tiene un dueño y ese dueño es el Señor Jesús. Y él mismo es el que edifica la iglesia y la edifica por medio de ¿quién? Como decía el versículo anterior, por medio también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está edificando la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque el Señor edifica su iglesia por medio del Espíritu Santo. Y vimos ciertas características que van a ver en la iglesia, ¿sí? Y leímos varios versículos como para solamente dar un esbozo de ciertos principios o ciertas bases que nos ponen sí, unos principios, unas reglas aún de la vida de la iglesia, ¿sí? En cuanto a la iglesia local, la iglesia universal, en cuanto al gobierno, al servicio, la vida, el propósito de la iglesia. Sí, aquí solamente pusimos unos versículos, sí. Veíamos que hay iglesias, hay regiones donde hay varias iglesias, porque son regiones muy grandes, y que al comienzo las iglesias se reunían por las casas, ¿sí? Y que generalmente pues había una iglesia
por ciudad, porque igual eran ciudades pues muy pequeñas. Bueno, en realidad eran pueblos, ¿sí? Vimos también que en la iglesia pues hay unas autoridades, unos ancianos y unas personas que son los que llevan la batuta. Y la palabra pues nos llama a que estemos sujetos a ellos y estemos sujetos también unos a otros. Y que dentro de la iglesia el Señor a varias personas y a todos nos va dando ciertas tareas, ciertos servicios, porque Él quiere que todos tengamos una parte activa en la iglesia. ¿Dónde se va a expresar esa parte activa, ese servicio? Pues primeramente en la iglesia local, en la iglesia donde nos reunimos, a la iglesia en la cual vamos semana a semana, vamos varios días a la semana, tenemos comunión con los hermanos. Allí es el primer lugar donde, bueno, el segundo lugar, el primer lugar debería ser nuestra familia, ¿cierto? El segundo lugar, la iglesia local. Y el tercer lugar, pues ya las demás iglesias con las que tenemos comunión, ellas van a ver precisamente eso. Y pues vimos también de que hay varias tareas. Algunos el Señor dice que Él puso en donde en la iglesia, ¿sí? A unos apóstoles, profetas, otros maestros, otros los que hacen milagros, otros los que sanan, otros los que ayudan, otros los que administran, otros los que tienen don de lenguas y así. La palabra va dando ciertos dones, ciertos talentos, ciertos servicios, ciertos llamados que ciertos hermanos y hermanas tienen. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que hacer en la casa de Dios, ¿cierto? Sí, sea un papel principal como alguna de estas tareas, sí, o simplemente aún durante las reuniones, como dice ahí en 1 Corintios 14, 26, dice que hay pues hermanos cuando os reunís, ¿qué dice? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Que dice, hágase todo para qué? Para edificación. ¿Para qué son los apóstoles, los ancianos, los profetas, los que hacen milagros? Todo eso es para edificación. ¿Para qué tenemos que estar sujetos a los ancianos y sujetos unos a otros? Para edificación. ¿Para qué son los dones y los talentos? La ayuda del Espíritu Santo. Para la edificación. Porque la edificación de cada uno de nosotros como persona, como creyente, ¿sí? Eso se traduce en la edificación de la iglesia y que la iglesia sea madura. Porque muy seguramente muchas iglesias no son maduras, muchas iglesias son bebés, ¿sí? Tal vez muchas iglesias son muy niños, tal vez muchas iglesias, o hay iglesias que ya son más maduras, ¿sí? Más establecidas, más ordenadas, el gobierno de cada iglesia está más claro, las obras de cada iglesia están más claras, los servicios que hay, ¿sí? Esa es la idea, debemos llegar a eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia tiene un propósito y tiene un ser como tal, ¿sí? Y una de las cosas es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque dicen Colosenses 1:18, y Él, el Señor Jesús, es la cabeza de quién? Del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cierto? Uno de los principales propósitos de la iglesia es que Cristo tenga la preeminencia, no solo en la iglesia, sino en todas las cosas. Y la iglesia está ayudando a eso. Y otro, sí, por rescatar algunos, en Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Otro ser de la iglesia es que ella es la esposa del Cordero. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Se va a casar con el Señor Jesús. Entonces, en este proceso de edificación que estamos haciendo, nos estamos ataviando, ¿cierto? Una esposa ya lista, preparada, sin mancha, sin arruga, con sus vestiduras blancas, arreglada, santa, decorosa. Y nosotros, todos los creyentes, nos estamos preparando para eso. Y resumíamos los tres ministerios principales que tiene la iglesia, ¿cierto? En los cuales cada iglesia en la cual nosotros nos reunimos y estamos perseverando como testimonio del Señor, debe estar perseverando y estando firme, ¿sí?
Uno, lo principal que es la adoración y la glorificación de Dios. Esa es la tarea principal de la iglesia. Y hacíamos la exhortación, no es para adorar ni glorificar a hombres, ni a pastores, pastoras, lo que haya hoy en día, ministerios, no. La adoración y la preeminencia es para el Señor. La iglesia es formada y edificada para adorar y glorificar a Dios. El segundo, pues la iglesia es para edificar y para perfeccionar a los santos, ¿cierto? Cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, también está en la iglesia para ser perfeccionado, porque estamos en ese proceso de santificación. Sí, estamos en ese proceso. Entonces, la iglesia, dentro de su crecer y su madurar, también ella va a ir edificando y perfeccionando a cada uno de los santos. Cada persona que ha creído en el Señor, que ha sido salva, que ha sido redimida y ahora entra al cuerpo a tener comunión, debe ser perfeccionada y la iglesia tiene esa responsabilidad. Y el tercero, pues, es la evangelización. La iglesia es una luz en lo alto, en el mundo, para que el mundo vea la luz, para que el mundo sea llamado de las tinieblas a la luz, para que el mundo vea un ejemplo de un hombre y una mujer de justicia, de verdad, de amor, de misericordia, ¿sí? Para que ellos vean familias, familias conforme al corazón de Dios, vean personas, hombres, mujeres, que van llevando su vida, van llevando, sí, sus profesiones, van llevando su día a día conforme a la voluntad y a los tiempos de Dios. Y eso también va a evangelizar, ¿cierto? Dentro de este perfeccionar de los santos, pues también es para que los santos puedan que predicar el evangelio, que haya un testimonio a la humanidad, un testimonio a los ángeles, un testimonio a todo principado y potestad, sea santo, sea maligno, ¿cierto? Entonces la iglesia, ¿para qué? Para darlos. Esos son los tres ministerios principales de toda iglesia, ¿sí? Y nosotros pues estamos estudiando fundamentos para tener los fundamentos que nos ayudan a esto. Nos ayudan a que a adorar a Dios y a glorificarlo. Nos ayuda a que a edificarnos unos a otros, a edificar la iglesia, a edificar nuestra vida, nuestras familias, a crecer en nuestros dones, nuestros talentos, nuestros llamamientos. ¿Y a qué también? Pues los fundamentos nos ayudan a evangelizar y evangelizar correctamente y saber predicar el evangelio correctamente. Pero entonces, algo que quiero profundizar el día de hoy es el papel del Espíritu Santo. Porque el ser humano es muy activista a veces o a veces es muy perezoso. Nosotros somos de extremos, o hacemos mucho o no hacemos nada. Y cuando hacemos mucho, a veces cometemos el error de hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿sí? Y creemos que es por nuestra inteligencia, que es por nuestra capacidad, que es porque somos muy buenos con la retórica, o es que somos muy buenos con las manualidades, o con los niños, o que tenemos talentos en la música, y no es así. Claramente es por el Espíritu Santo que nos capacita y nos enseña. Entonces vamos a leer muchos versículos, porque es lo que la palabra habla y es en lo que nosotros nos debemos basar. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere, ¿sí? Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un verdadero creyente no está planificando toda su vida en un Excel, no está planificando toda su vida en un cuaderno, sino que dice el Espíritu es el que nos guía. Y eso debemos aprender que nuestra vida sea guiada por el Espíritu, que la vida de la iglesia sea guiada por el Espíritu, que la vida de nuestras familias sean guiadas por el Espíritu, y no por nuestra astucia, por nuestra inteligencia, por nuestra prudencia, no, ¿cierto? Debemos aprender a darle lugar al Espíritu, que a veces no sabemos ni por dónde vamos a ir, pero como confiamos en el Espíritu, Él nos va a guiar. Sí, y seguramente algunas cosas que vamos a planificar, pues bueno, las vamos a planificar, pero vamos a ponerlas en oración para que el Espíritu nos guíe si lo que planificamos está conforme a la voluntad y a los tiempos de Dios. Si alguna obra para la iglesia o algún cambio en la iglesia está conforme al Señor. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ves? El primer llamado de la iglesia que es a adorar.
pero no es a orar en nuestra fuerza, solo con nuestra alma, no es a orar conforme a nuestros gustos, no. Es ahora conforme al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar en las formas, en los tiempos. Y muchas veces esas formas y esos tiempos también nos van a gustar y nos van a alegrar. Pero entonces es bien importante tener eso, porque a veces nosotros programamos las cosas. No, mañana vamos a cantar tal y tal canción, esta canción y luego esta canción. Y bueno, tal vez el Espíritu quiere es otra cosa, ¿cierto? No, es que yo mañana vamos a predicar este tema. Bueno, y tal vez mañana el Señor no lo quiere. Entonces, para llegar a ese equilibrio, debemos tener la guía del Espíritu para adorar correctamente. Por eso hoy en día se ve ciertas formas que se supone son adoración y en realidad no lo son, ¿cierto? Entonces, Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, como el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir, ¿cierto? Por eso nosotros no podemos traer ciertas cosas del mundo e implementarlas en la iglesia, porque es que el mundo no conoce al Espíritu Santo, ni lo tiene, no lo puede recibir, ¿sí? Pero en cambio nosotros que sí tenemos al Espíritu Santo, entonces nosotros sí vamos a poder escuchar y estar con el Espíritu Santo para precisamente adorar y servir. A veces muchas iglesias y aún nosotros en nuestra vida traemos ciertas formas, ciertas costumbres que son del mundo, que son mundanas, porque escuchamos más el consejo del mundo. No, es que hoy en día la corriente es esto. No, es que eso es en esa época que se hacía así y hoy en día ya no, hoy en día toca implementar cosas nuevas, cosas actuales, pues eso es falso porque el espíritu de verdad, el Señor no cambia. El espíritu es lo más sabio. Debemos es escuchar al espíritu y no al mundo. ¿Sí? Juan 14:26, más el consolador, el paracletos, que es la palabra en el griego, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ah, entonces queremos aprender cosas, es el Espíritu Santo que nos enseña. Nos va a enseñar por medio de la lectura de la palabra, nos va a enseñar por medio del hermano que predica, por medio del hermano, la hermana que nos está dando consejería, sí, por medio de estas personas que son temerosas de Dios. Pero es el Espíritu Santo, no son las personas. A veces idolatramos mucho a las personas por su enseñanza, por su retórica, por cómo toca un instrumento, por cómo dirige la alabanza y se nos olvida que es el Espíritu Santo detrás que está ungiendo. ¿Sí? Entonces debemos pedir es eso al Señor que nos siga enseñando, que nos siga revelando las cosas, al Espíritu Santo que nos siga recordando lo que ya nos han enseñado, recordar lo que hemos leído, recordar lo que dice la palabra. ¿Para qué? Para alejar un poco nuestra opinión, nuestra carnalidad, porque a veces recordemos que el ser humano creyente, nosotros estamos siendo transformados, estamos madurando, estamos aprendiendo. Y a veces alargamos nuestra mano. Y por eso hoy en día existe tanta iglesia con tanta filosofía, con tanta su propia doctrina, su propia visión, su propio nombre, su propio apellido, su propio... Y se nos olvida que debemos ser guiados por el Espíritu. 16:13 de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hoy en día es muy fácil que cada uno de nosotros hable su propia cuenta. Yo opino que hagamos esto, yo opino tal cosa, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. Sí, y ese es un error. Y a veces nos cuesta aceptar. Quisiéramos hablar más, quisiéramos opinar más, pero si no estamos siendo guiados y ungidos por el Espíritu Santo, es mejor callar y que el Espíritu hable, ¿sí? Para no irnos al extremo cuando somos muy activistas y muy habladores y queremos edificar y queremos hacer y queremos trabajar y sí, pero un momento, porque debe ser con el Espíritu de verdad. ¿Para qué? Porque es Él el que debería hablar y a veces nosotros hablamos por nuestra
propia cuenta. Como decíamos, a veces estamos muy callados, muy dormidos, no oramos, no leemos la palabra, no evangelizamos, no visitamos a los hermanos, no tenemos comunión nosotros con otros, no partimos la cena del Señor, no escuchamos enseñanzas, no vamos a los campamentos. Bueno, dormidos, fríos. Entonces ahí necesitamos otra vez escuchar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos despierte, ¿sí? Y podamos que estar en la verdad. Hoy en día está esa filosofía que cada uno tiene su propia verdad. No existe una verdad absoluta. Eso será en el mundo, porque en el Señor sí existe una verdad absoluta y es Dios mismo. Él es la verdad, Él es la regla con la cual se mide el bien y el mal, la cual pone los límites inferiores, superiores, el cual dice que es santo y que es profano, el cual dice que es una oración verdadera y que es una adoración falsa, el que dice por dónde ir y por dónde no ir. Ese es el Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos de Él para que Él, ¿sí?, nos haga saber las cosas que han de venir. Y tenemos ejemplos en la palabra también, ¿sí? Estos versículos fueron los que de la boca del Señor Jesús. En Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, mira, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y mira, y era el trabajo de servir a las mesas. Entonces imagínate un trabajo que uno podría hacer tan sencillo, de meseros, ¿sí? Servirle la comida a los hermanos. Y tenía que tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuánto más hermanos que van a predicar, hermanos, hermanas que van a estar en la alabanza, en el misterio, en ministerios de evangelismo, de pastorear, de estar con los niños, ¿sí? En administrar, en llevar las ofrendas, en servir a las mesas, ¿sí? En edificar a los más jóvenes, ¿cierto? Es bien importante, a veces somos muy ligeros y ponemos solamente al que tiene buen testimonio, pero no basta con eso, ¿no? ¿Cómo era? Llenos del Espíritu Santo. Por eso las iglesias deben ser maduras para poder distinguir quién en verdad está lleno del Espíritu Santo. ¿Ves? Los trabajos de la iglesia no pueden ser puestos a dedos, ni porque no es que es el hijo del pastor y entonces él heredó el ministerio, no. Eso está incorrecto. Deben ser personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo. Y aún nosotros cada vez que hagamos un trabajo o algo para el Señor o algo en la iglesia debemos pedir, Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu sabiduría. Ayúdame a tener un buen testimonio para tomar responsabilidades en tu casa. ¿Sí? Porque el buen testimonio es la hoja de vida, ¿cierto? Y ser lleno del Espíritu Santo, pues va a ser el testimonio del Señor respaldando nuestra hoja de vida. Hechos 9:31. Entonces las iglesias, mira, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué? Mira, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban que fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo reina la paz en las iglesias? ¿Cómo andan las iglesias en el temor del Señor y son edificadas? ¿Por qué? Porque son fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos mejorar nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que tiene carácter, que tiene voz, que tiene voto, que tiene pensamientos, que decide. Ese es el Espíritu Santo. Él es el que nos fortalece. Si una iglesia no está llena del Espíritu Santo, no va a ser una iglesia fortalecida, una iglesia fuerte. ¿Sí? ¿Y por qué hay que ser fuerte? Porque cuando lleguen las pruebas a la iglesia, porque no solo llegarán las pruebas como personas mientras estamos edificando, mientras se ponen los fundamentos o mientras estamos creciendo sobre los fundamentos. No solo vienen las pruebas individuales, sino las pruebas como iglesia. Y a veces nos escandalizamos, uy, en tal iglesia pasó esto, no, tenaz, fatal, es que allá no está el Espíritu de Dios, allá no está Dios, no. Sí está, lo que pasa es que las pruebas deben llegar para otra vez filtrar lo que es santo de lo profano, lo que es verdadero de lo que es falso,
lo que es una fe genuina y una fe falsa, para filtrar a los que están siguiendo a hombres y mujeres de a los que verdaderamente quieren seguir al Señor con la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Y precisamente pues para cuando hayan pecados sean denunciados y sean quitados y toda raíz de pecado sea anulada en las iglesias. Y las iglesias puedan andar, y en el temor, andar en paz y en el temor del Señor. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, mira, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Con esto que quería resaltar, mira, al Espíritu Santo le parece bien algunas cosas. ¿Por qué? Porque Él es una persona, una de las tres personas de la Trinidad, porque Él es Dios. O sea, a Él hay cosas que le parecen bien, como habrán cosas que no le parecerán bien. Y entonces ahí es donde nosotros debemos, Señor, ayúdame a escucharte, a escuchar a tu Espíritu, al Espíritu Santo, en esta decisión para mí o para la iglesia. Y seguramente a los ancianos y a los apóstoles y a los pastores, a los hermanos que tienen esta carga, esta responsabilidad en la iglesia, pues también le va a parecer bien. Va a ser muy raro que, no sé, que la iglesia tenga paz en cierta dirección con el Espíritu y que los ancianos y los pastores tengan otra dirección y que también digan que es del Espíritu. Eso es muy raro, ¿cierto? Ahí alguien está mal. ¿Estará mal toda la iglesia? ¿O estará mal el hermano que lleva, que tiene la carga y la responsabilidad de ser el anciano? ¿Sí? Entonces, por eso estamos sujetos unos a otros, yendo a la palabra, sujetos a la palabra, escuchando la voz del Espíritu, para que en ciertas decisiones se haga lo correcto. Por eso hoy en día se ve, no, que el pastor dice que tuvo una visión, un llamado de Dios y Dios le dijo que hay que comprar un local y el local tiene que estar a nombre de él y todos tienen que ofrendar de ahora en adelante 1 millón de pesos mensual para, y esa es la voz del Espíritu porque es la edificación de la iglesia. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que esa sí es la voz del Espíritu? ¿Será que sí? Poner ciertas cargas, ¿sí? Que no se están llevando correctamente. Hoy en día pasa mucho eso. ¿Y es por qué? Porque hay un falso pastor que no está escuchando a la iglesia. Pero también porque hay muchos falsos hermanos que no están escuchando al Señor, sino escuchan la voz del falso pastor. Y claro, habrá momentos donde el Espíritu Santo sí puede dar esa orden. Sí, vamos a ahorrar y vamos a comprar un lugar más grande, sí, un lugar para esto, tal. Y todos tendrán paz y la guía del Espíritu Santo. Pero eso no es responsabilidad solo de los pastores, de los ancianos, escuchar al Espíritu Santo, no, es de todos. ¿Sí? Cuando el esposo, no sé, un esposo que diga, no, tú, esposa mía, ya no vas a volver a la iglesia, no te vas a reunir, vas a dejar de leer la Biblia porque el Espíritu de Dios me dice que ahora la visión es esta. Uno dice, uy, pero ¿será que sí? A mí el Espíritu, al contrario, no me da paz en esa decisión, ¿sí? De cómo edificar mi casa, mi vida, mis hijos, mi esposa, mi familia, cómo hablar, cómo vestirme. Esta decisión en mi trabajo. Debemos preguntarnos qué le parece bien al Espíritu en cada decisión que tomemos. Aún a veces, no sé, cambiamos de trabajo sin preguntarle al Espíritu Santo. Es que aquí me pagan más. Sí, pero ¿será que al Espíritu Santo sí le parecía bien eso? ¿O solo porque vi la oportunidad y me pagan más? No, es que me voy a esta ciudad porque me gusta más esta ciudad para vivir. ¿Será que el Espíritu Santo sí quería que yo me fuera a vivir a esa ciudad? Que a veces confundimos, no es que se dieron todas las cosas y como se dieron, entonces esa es la voz del Espíritu. ¿Será que sí? ¿O será que nosotros manipulamos las cosas en nuestra vida, en la iglesia, y luego decimos, no es que el Señor permitió que todo se diera? Debemos tener mucho cuidado porque eso hace parte de la edificación de nuestra vida y de la iglesia. Hechos 28-25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, bueno, este solo es otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo ha hablado en la antigüedad por medio de los profetas. Pues en el Nuevo Testamento habla por medio de los apóstoles. Y por medio de la iglesia, pues el Espíritu Santo habla por medio de estos hombres y mujeres temerosos de Dios que nos aconsejan.
por medio de estos hombres temerosos de Dios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que nos predican y nos enseñan en las diferentes reuniones de la iglesia. Debemos creer y tomar por fe que es el Espíritu Santo hablándonos. Y no, no, ay, es que esa es la clase de Jorgito. Y bueno, pues sí, a veces es chévere esa clase, a veces es aburrida, a veces habla rápido, a veces habla lento. En fin, yo me pongo como ejemplo. Pero debemos creer que el Espíritu Santo hay algo que nos quiere hablar a cada uno de nosotros y nos quiere enseñar y nos quiere edificar. Entonces debemos oír y bueno, tomar lo bueno, tomar lo que va conforme a la palabra, ¿sí? Para que eso produzca vida y fruto en nosotros. Porque claro, es muy fácil ver, ay, es que este pastor es como tan aburrido, habla tan lento. Ay, a veces somos así. A mí me gusta más este otro, me gusta cómo predica este hermano, porque es que este hermano él sí predica duro, habla firme. No, es que a mí me gusta otro hermano, es que este hermano no, él no se la pasa gritando en cada predicación que hace, regañando siempre. Me gusta más este hermano, y que habla pasito, como con más amor. Pues entre los dos hermanos, en los diferentes tipos de hermanos, en la multiformes gracia y sabiduría de Dios, debemos aprender a escuchar al Espíritu Santo que está hablando, para ponernos de acuerdo, para escuchar el consejo de Dios. Sí, Romanos 8:1. Ahora pues mira, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Ay, porque somos creyentes y estamos siendo edificados, pero muchas veces mientras somos edificados y a veces estamos tristes o cansados o nos desanimamos, a veces nos ponemos un poco carnales y a veces escuchamos es más al mundo, ¿sí? Pero entonces no hay que andar en la carne, sino que hay que andar ¿cómo? Conforme al Espíritu, no conforme a nuestra mente, nuestros ideales, no conforme a nuestra alma, no conforme a los placeres de nuestro cuerpo, ¿sí? Sino cómo estamos, estamos aprendiendo a andar en el Espíritu. Porque los que andan en el Espíritu, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Alguien que está, que está en Cristo, en el Señor, Jesús, va a andar en el Espíritu. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles, ¿cierto? En este proceso de edificación, en el que estábamos, en el cual consistía esta clase de fundamentos, sí hay que recordar que somos débiles, aún los pastores, los líderes, las hermanas que ayudan, que aconsejan, que también tienen sus dones, sus talentos, todos tienen sus debilidades. Claro, pero tenemos al Espíritu para que nos ayude en esas debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos sin decir. El Espíritu Santo, mira, nos ayuda, pero también intercede por nosotros, porque todavía estamos en este cuerpo carnal que no ha sido transformado, porque todavía estamos en este mundo lleno de luchas, de tentaciones, porque nuestra alma aún no ha sido perfeccionada y está en ese proceso. Todavía no somos los hijos, hijas perfectas, las madres y esposas, esposos perfectos. No somos los mejores hermanos de la iglesia que todo el mundo quiere abrazar. Resulta que a veces somos hermanos cactus todavía, que estamos como llenos de espinas y alguien nos va a abrazar y al contrario, herimos a los hermanos a veces sin querer. A veces pasa eso en la comunión, pero gracias al Señor que no depende de nosotros, hermanos. Mis hermanas, no dependes del Espíritu Santo. Pero claro, nosotros debemos ser responsables e ir al Señor y consagrarnos, pero es el Espíritu el que nos va guiando y nos va ayudando. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso debemos ir al Espíritu Santo, porque Él es el que todo lo escudriña. Él nos conoce, ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos a veces, ni nosotros sabemos qué queremos a veces, pero el Espíritu Santo es el que escudriña todo. Él sabe lo profundo de nosotros. Si conoce aún lo profundo de Dios, ¿cómo no va a conocer lo profundo de nosotros que somos simples seres humanos que estamos siendo perfeccionados? Él es el que nos va a ir revelando, va a ir abriendo nuestros ojos, va a ir destrabando nuestra lengua,
va a ir destapando nuestros oídos, va a ungir nuestra mano para que las obras de nuestras manos vayan conforme a su voluntad. Él es el que va a llevar nuestros pies por las sendas que deberían ir. Entonces, por eso el Espíritu Santo tiene un gran papel, pero no debemos contristar al Espíritu, porque a veces nosotros le pedimos cosas al Espíritu y ya hemos tomado la decisión, ¿sí? A veces le vamos a pedir cosas a Dios y ya hicimos las cosas, y con el Señor no debe ser así. Debemos ir primero a Él, si a Él le parece bien, poner las cosas delante de Él, y bueno, pues uno decir, bueno, Señor, vamos a hacer esto, guárdanos, guíanos, pon los tropiezos en tu voluntad, abre las puertas si es tu voluntad. ¿Sí? Una vida de oración constante, una vida de comunión constante, una vida de lectura constante en la palabra, nos va a guiar a hacer esas cosas como el Señor quiere. Primera Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, o sea, maldito, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hoy mira cuán importante. El Espíritu Santo obviamente nos ayuda a decirle Señor al Señor Jesús de corazón, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Dios. La gente del mundo puede decir, no, pues el Señor Jesús me ayude, pero en realidad no es su Señor. Sí, o sea, no es un Señor de verdad, de que hay un temor, de que hay una reverencia, de que hay un respeto. Y obviamente un verdadero creyente nunca va a maldecir al Señor Jesús, nunca va a hablar mal de Él. Un verdadero creyente nunca va a llamar anatema al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se lo permite, porque es imposible, porque el Espíritu Santo ama al Hijo y es uno con el Hijo, ¿cierto? Entonces ahí también vemos quién es un verdadero creyente. Un verdadero creyente no va a andar haciendo chistes del Señor Jesús, ofendiendo su persona, su obra, ¿sí? Su ser. Claramente no. ¿Ves? El Espíritu Santo está en nosotros. Y como hemos leído, ¿no? El Espíritu que todo lo escudriña y el Espíritu que nos ayuda a nuestra debilidad y el Espíritu que es el que nos edifica, pues ¿cómo lo hace? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dada, mira, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu. Aquí puse algunos dones, y ahí sigue diciendo, a otro fue por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Todo esto para llegar a este versículo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, este pequeño resumen de 1 Corintios 12, que es el capítulo que habla de los dones, es para recordar, mis hermanos, que el Señor está edificando su iglesia por medio de los dones que Él nos da. ¿Sí? Y el Espíritu es para sacarle provecho al poder que el Espíritu Santo, a los dones que Él da. A algunos sabiduría, a otros ciencia, a otros sanidades, ¿sí? Como habíamos leído en otros versículos, ciertos ministerios, ciertos dones. Y es el mismo Espíritu Santo. Y Él reparte a cada uno como Él quiere. ¿Ves? Es Él el que reparte. Y nosotros podemos pedir, Señor, dame el don de sanidad. En la iglesia hay muchos enfermos. En el mundo hay muchos enfermos. Ayúdame a tener el don de sanidad para sanarlos y que ellos vean que eres tú. Señor, en la iglesia falta sabiduría. En mi familia falta sabiduría. Dame el don de sabiduría. ¿Sí? El amor, el don de servicio. En la iglesia nadie sirve, nadie pone las sillas, nadie prepara el pan, ¿sí? Nadie barre, nadie limpia los baños. Ayúdame entonces a mí a tener ese don de servicio. ¿Y cómo son los dones? Los da el Señor. Nosotros podríamos creernos algo porque somos muy buenos predicando, enseñando, porque somos podríamos creernos algo cuando es el Espíritu Santo el que nos capacita, claramente no. Claramente, como dice que el Señor, sí, Él reprende
a los soberbios y da gracia a los humildes. Podemos tener más de un don, muchos dones, pero hay que ser humildes. Y hoy en día en algunas iglesias aún se ve personas que tienen dones y lo usan mal, especialmente el don de la predicación, de la enseñanza, ¿sí? El don de las sanidades, y las usan mal para ganar dinero, para ganar seguidores. Y bueno, ellos van a tener luego su castigo porque sacaron un mal provecho de ese don. Entonces los dones y talentos nosotros debemos, ¿sí?, sacarles provecho porque es ¿para qué? Para adorar al Señor principalmente. Y luego, ¿para qué son los dones? Para edificar la iglesia y perfeccionar a los santos. ¿Y luego para qué? Pues para evangelizar y dar testimonio, que el mundo pueda ver el poder y la gracia de Dios que se está haciendo por medio del testimonio de la iglesia. Si todos fuéramos fieles con nuestros dones y nuestros talentos, con nuestros llamados, con nuestros ministerios, cuán preciosa sería la iglesia, cuán diferentes serían las iglesias, cuán maduras serían las iglesias. Y si dejarnos de vernos, no es que este hermano, esta hermana, él debería ser así en la iglesia. Esta hermana debería hacer así, hablar así, debería, no. Primero sé tú fiel con tus dones, con tus talentos, con las responsabilidades que tú tengas en la iglesia, grandes o pocas. No tienes ninguna o crees que no tienes ninguna, pues bueno, tienes la responsabilidad de reunirte con la iglesia y perseverar con ella y ser un ejemplo de palabra, de conducta, de fe, de pureza, de amor, del uso correcto de los dones, de un hermano, una hermana que escucha la voz del Espíritu y se reúne. Sí, hoy en día, tristemente, muchas veces la gente se reúne. No, yo me reúno acá es porque a mí me gusta acá. A mí me gusta como acá predican, me gusta como aquí cantan, me gustan como acá sirven. Y uno no se debe reunir por eso, uno se debe reunir porque el Señor quiere que te reúnas en ese lugar. Sea que hay abundancia de dones y ministerios y orden, o lo contrario, que faltan muchas cosas, pero tú debes perseverar ahí y ser luz. O porque ese es el lugar donde el Señor te va a pulir para que pases de ser un hermano cactus, una hermana cactus que nadie puede ver, nadie puede abrazar, nadie le puede echar agüita para que dé fruto, no, sino ser un hermano, una hermana que todo el mundo ama, que sirve, que tiene buen testimonio y que ayuda a edificar. Todos queremos llegar y estar en la iglesia perfecta. Cuando nosotros lleguemos a esa iglesia, la vamos a dañar porque nosotros no estamos en esa misma perfección de esa iglesia. Esa iglesia ahorita no existe porque todas las iglesias están siendo edificadas. Sea una iglesia donde son dos hermanos los que se reúnen y dan testimonio y perseveran, donde sea una familia que se reúne y persevera, o una iglesia donde sean 5, 10, 15, 1000 hermanos, como en Brasil, que hay iglesias muy bonitas, muy preciosas, y son cientos de hermanos. Ese es el llamado al que nosotros tenemos. Todo este tema que hemos estudiado, los fundamentos, no es para creernos más o solo ayudarnos a nosotros, sino no, adorar a Dios, perfeccionar a los santos y predicar el Evangelio a los demás. Gálatas, para ir terminando. Sí, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos, mira, por fe la esperanza de la justicia. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a esperar al Señor, porque Él es nuestra esperanza, la justicia que viene a este mundo. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Ese debe ser nuestro andar. No un andar mundano, no un andar almático, por pensamientos, gustos, opiniones, no por el Espíritu. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mira, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No olvidemos, es un verdadero creyente, tiene un sello espiritual, ¿sí? Y ese sello que autentica que somos de Dios, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que hemos tomado las promesas que hay en Cristo, que las promesas que se le dieron a Abraham también son nuestras porque Él es el Padre de la fe.
Eso es bien importante, esta promesa que ahí estamos sellados de Dios. ¿Y un sello, para qué es un sello? Para autentificar, ¿sí? Que esto es verdadero, ¿sí? Como en las notarías. Ah, ¿tiene el sello? Ah, sí, sí es de verdad. Esto es auténtico, es verdadero y tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Que ahora somos hijos de Dios. En quien vosotros también sois juntamente es que edificados para morada de Dios en el Espíritu, que ya lo habíamos leído. La edificación es en el Espíritu, no es por nuestras artimañas. Al contrario, todas las herramientas que nosotros tengamos, que podemos aprender, ¿sí? Aún cosas, no sé, de orden, de técnica, de ser diligente, aún todo eso, ¿sí? Todas esas hasta habilidades blandas, bueno, cosas, todo eso debe ser puesto delante del Señor para que sean ungidas y usadas por el Espíritu y no por nuestra astucia y nuestra fortaleza y nuestra inteligencia. ¿Sí? Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, mira, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es una bienaventuranza morir como cristiano, porque morimos en el Señor, en su fe, en su esperanza. Dice, sí, dice el Espíritu. Mira, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Alguien que ha estado en Cristo, vive, que está en Cristo, vive en el Espíritu. Y sus obras, sus trabajos son hechas en el Espíritu. Y como dice la palabra, hacen tesoros en el cielo. Hacen obras, ¿sí? Que no se van a quemar cuando sean probadas en el tribunal de Cristo, sino que permanecen. Entonces, aquí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Y cuál es nuestro principal trabajo en la tierra? Adorar a Dios, perfeccionar a los santos, ¿sí? Y evangelizar al mundo, ser testimonio a los perdidos. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado. Entonces, nuestro trabajo sea santificado por el Espíritu Santo. Y no pase como esas personas que dicen, Señor, Señor, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y que dice el Señor, alejaos de mí. Yo no los conozco. ¿Ves por qué? Porque se pueden hacer cosas que pueden dar cierto fruto de piedad, pero no es un fruto hecho en el Espíritu, no es un fruto que adora a Dios, que perfecciona a los santos, que predica el Evangelio, sino de contrario. Sí, fueron obras que la gente se sanó, sí, fueron obras que la gente escuchó cierto consejo y se les quitó la depresión y bueno, su familia se arregló, su familia, pero ¿y la gloria a Dios? ¿Sí? Y la manifestación del poder y la gloria de Dios, del Señor Jesús, ¿sí? Y el arrepentimiento para darle gracia a Dios y la humildad para engrandecer a Dios donde está, ¿ves? Por eso uno no puede comparar una persona, no, pues sí, esa persona no cree en Dios, pero es que es tan dadivosa y ayuda a los pobres y ayuda a tal cosa. Bueno, el Señor tal vez, ¿sí? Pagará con bien ciertas obras a los que ayudan a los hijos de Dios, ¿sí? Pero las obras verdaderas son las que se hacen en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para terminar, el último versículo de la clase dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, la iglesia y el Espíritu Santo, ¿qué hay en sus labios? Unas palabras que dicen, ven, Señor Jesús. Porque la esposa y el Espíritu Santo tienen el anhelo, ¿sí? La esposa debe tener el anhelo y los verdaderos creyentes tienen el anhelo de estar con Cristo, ¿sí? Un creyente falso, no. Una persona que se ha alejado del Señor, claramente no va a querer que el Señor venga, ¿sí? Porque no va a querer darle la cara, no va a querer estar con él. Un verdadero creyente dice, sí, yo quiero estar con el Señor, yo quiero ya casarme con Él, quiero estar en su reino, quiero estar en su casa, quiero descansar de las obras. Entonces, mis hermanos,
por medio y con la ayuda del Espíritu, nosotros también siempre decir, ven, Señor Jesús. En todo este trabajo de edificar, aunque a veces estemos débiles o estemos fuertes, o aun cuando vemos que vamos creciendo, madurando y todo se va dando conforme al Señor y la iglesia también crece, aún ahí, con más humildad y amor, decir, ven, Señor Jesús. Entonces, amén, mis hermanos, mis hermanas, esta era lo que les quería compartir, ¿sí? Ya de la última, de la última clase de estos principios, ¿sí? Fundamentales de la fe. Entonces vimos cosas sobre la edificación, ¿sí? De la casa de Dios. Vimos cosas en cuanto a Cristo, vimos cosas en cuanto a la salvación, cosas en cuanto al pecado, cosas en cuanto al juicio de Dios, sí, y algunos aspectos de la iglesia que fue lo último que vimos, como para tener una base, un fundamento en el cual claramente la idea es perseverar con la ayuda del Señor para que Él nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo. Sí, lo que es mío, pues mis hermanos, con paciencia, me perdonen, el Señor les ayude a olvidar tal vez todo lo que era mío, pero lo que es de la palabra, que quede y pues quede el fruto. Y muchas gracias por su paciencia, por este tiempo, por la participación, ¿sí? Y gracias al Señor principalmente, que Él es el que nos está edificando, nos está ayudando. Y bueno, nos veremos más adelante.